Una pregunta, ¿tú has visto la película esta que hay de Rommel? La película alemana. Sí, pero o sea, no me refiero a la que has nombrado antes del Zorro del Desierto, sino a... No, no, no. La de 2007, Sí, la de la que hace. 2007, que sale en Sí, los la que es combates de la. Normandía y demás. Sí, sí, ¿Tú la que crees que hace. se casa con la realidad esa película o qué? mm, continúa el mito. Continúa un poco el mito. El mito. A mí, bueno, es que estas películas son un poco. De hecho, a ver, se aproximan muchísimo más, ¿eh? A la realidad. Mucho más. Hay algunos documentales alemanes, no sé si están subtitulados, que son bastante fidedignos. Hay uno de, no me acuerdo cómo se llama el nombre, Remy, se llama Rommel Mitos, hay un libro de que es bastante próximo. Me refiero que utiliza documentación última. Este, que es Ulrich Tukur, el que hace de Rommel, el actor este alemán, curiosamente, este documental, esta película, cuando se estrenó en la televisión alemana, porque es una película para televisión, eh, batió récords de audiencia. Incluso sobrepasó a la audiencia de la selección alemana de fútbol. Vaya. Esto es una cosa muy, muy curiosa. Pero bueno, sí, pero es más cercano, de hecho, a la película esta de Hollywood de James Mason. James Mason hizo 2 veces de Rommel en Hollywood. Sí, desde luego. Y luego, por supuesto, que algunas películas de aquellas de italianas que son malísimas, pero malísimas. Ya no solo como cuando sale Rommel, sino que son malísimas. Las películas, como películas de guerra, como películas de todo, ¿eh? O sea, pero esta es más cercana, sí. Lo que pasa es que el que hace de Hitler no se parece. Yo, en fin, es un poco tiesa la película. Lo encuentro un poco. No, Un poco. es muy amable Rommel, lo que hablamos de la amabilidad y de la anécdota esa en esa película, yo la he visto 2 o 3 veces, Rommel es muy amable, no llega a Es, perderlo. Una vez en la playa le dice a otro que es un gandul, que los soldados tienen que trabajar y cavar, que tal, que no están de vacaciones, pero quitando esa anécdota así un poco, se muestra bastante sí, amable. claro, porque es el Rommel ya. Que voy a hacer es el Rommel ya de Angela Merkel. Es el Rommel ya demócrata, por decirlo así, ¿no? Es un Rommel que es víctima del nazismo. Que también hay que tener en cuenta cómo se ve ahora la historia. Es todo. El oyente debe pensar que la historia se ve en cada época de una manera diferente. Que los personajes son están vistos con un prisma completamente diferente. En la historia de España también ocurre lo mismo. Exactamente, ¿no? Que lo que decía Cervantes, ¿no? Que a fe mía que Ulises no debía ser tan listo como lo dice en el Quijote, ¿no? Que en ese sentido Cervantes es un escritor muy moderno. Bueno, de hecho, Cervantes es el primer escritor moderno de la historia, ¿no? Sí, El tema de que no hemos de creernos todo lo que dicen de los personajes históricos, porque los personajes históricos siempre son medidos con la vara de la época en la que lo medimos, ¿no? Y la aspiración de un historiador debe ser la de ser, en cierto modo, ecuánime. Pero también hay que tener en cuenta que ya el historiador, cuando elige el objeto de estudio, ya demuestra un cierto interés por este objeto de estudio que casi ya no le permite ser completamente ecuánime, ¿no? Yo diría que, bueno, que se ejerza el oficio de historiador o el análisis de una figura, la que sea, pues intentando ser lo más honrado posible, intentando ir a las fuentes. Pero quieras o no, el historiador tiene que interpretar las fuentes. Las fuentes no se manifiestan por sí mismas. Y además, cuando hay fuentes contradictorias, ¿qué haces? ¿No? Porque siempre hay aquellos historiadores de Twitter, de salón, que dicen, es que hay las fuentes primarias. Bueno, y si hay varias fuentes primarias que se contradicen, ¿qué? Porque todos son fuentes primarias, ¿no? Los diarios de un oficial del Estado Mayor de Rommel se supone que es una fuente primaria. Y una orden de Rommel es una fuente primaria. Dicen cosas contradictorias. ¿Cuál de las dos tiene razón? No, no digo sobre todo en el sentido de si aquella división giró a la izquierda o a la derecha, ¿eh? Eso se puede saber
con mayor o menor claridad, sino cuestiones de este tipo, ¿no? Ideológicas, cuestiones de carácter, cuestiones así. Yo creo que ese es el problema, o sea, de intentar juzgar un hecho desde el punto de vista actual, con los ojos actuales, porque, claro, nosotros hoy tenemos una forma de pensar que hace 200 años no tenía. Entonces, claro, si juzgamos, por ejemplo, a Napoleón por cometer ciertos actos que en su día eran normales o la gente era así y hoy en día parecía una barbaridad, pues claro, al final ningún personaje histórico se salvaría de ser juzgado según los estándares actuales. No, Yo creo que ese, no. desde mi punto de vista, es lo que se debe de evitar, pero bueno. Sí, pero claro, también hay otra cosa y es en qué momento, qué año de la historia es en el que ya es de nuestro tiempo para que podamos emitir juicios, digamos, ¿sabes? Ya, ya. De que aquel tenía que tenía que actuar como nosotros. ¿En qué momento? Porque dices, Pizarro, Cortés, bueno, pues de la época, siglo XVI, vale, no sé qué, tal, pero en qué momento, digamos, son hombres de nuestra época, ¿no? Por eso, pues por eso no es fácil. Por eso no es fácil, digamos. Y en todo caso, en cualquier. Eso se emiten juicios. Se quiera o no, se emiten Sí, juicios. sí, enseguida no se mide en juicio, está claro. No, Sí, sí. yo creo que no es. Eso no es un pecado del historiador. Es parte del juego, si quieres, ¿no? Sí, no, el único pecado yo creo que sería la intencionalidad, o sea, el tener Claro, intencionalidad de, ¿sabes? Secundaria, de decir, me interesa tal, voy a intentar transformarlo para que intente decir lo que yo quiero que diga o algo así, o meter ahí una interpretación personal muy fuerte a cosas hechas, pero bueno. sí. Eh, sigamos con la historia, ¿no?